Botón. Tocar dos Genial. veces para activar. Etiquetas disponible. Usa desliza hacia arriba y hacia la derecha para ver. Ahora sí, ya estamos listos para grabar. Listo. Ahora sí, ya tengo fondo musical. Wow, ya vamos por primera, segunda, tercera, cuarta parte. Wow, 4. Como los 4 elementos. O las 4 estaciones. Ahorita que hablamos también de cambio climático. Wow, vamos a continuar. El libro está muy interesante. A ver, ¿dónde dejé el disco? Bingo. City Mix presenta la cuarta parte del audiolibro Cambio climático, última llamada para la evolución de la conciencia hacia el desarrollo sustentable. Escrito por el ingeniero químico del Instituto Politécnico Nacional, Rafael Oropesa Monterrubio. Conducción y efectos especiales de Azul XD. En voz de Loli Subi. Y aquí comenzamos. De AZMix, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues aquí trayéndoles ya la cuarta parte de este grandioso libro que están leyendo sobre el cambio climático de este ingeniero químico del Instituto Politécnico Nacional, Rafael Oropesa Monterrubio. Y bueno, pues aquí ya estamos, ya estuvimos a lo largo de 12 capítulos. La primera parte consta del capítulo número 1, 2, 3 y 4, 1, 2 y 3. Y bueno, pues ya la segunda parte fue lo que sería el capítulo 4, 5, 6, 7 y el 8. Y el último capítulo, bueno, la última parte, la parte 3, que es anterior a esta, pues tuvimos el capítulo 9, 10, 11 y 12, en el cual hablamos un poco sobre la sociedad sustentable, al igual que cómo una ciudad puede ser sustentable, al igual que la producción en la agricultura puede ser igualmente sustentable. Pero bueno, pues, ¿qué nos espera ver el día de hoy? Pues lo vamos a averiguar dentro de unos momentos. Mientras tanto, doy bienvenida. ¿Cómo está Loli Subi aquí a la cabina del canal? Bien, AZMix, cuídense. ¿Cómo está? ¿Ya no anda tan ronquito? Bueno, andaba medio, más bien un poco ronco. No tanto, es que me quedé un poco dormido hoy y por eso llegué a la cabina más o menos con la garganta así un poco irritada. Pero sí, realmente es porque me levanté tarde. Pero bueno, usted, Loli Subi, bueno, me parece que sí tuvo una buena noche, un poco realmente. Sí, AZMix, muchas gracias. Aunque a veces sí nos complica un poquito las lluvias en la noche, pero todo bien por acá. Gracias por preguntar. Pero bueno, pues ya vamos a comenzar con el capítulo número 3 en esta cuarta parte, supongo yo. Sí, capítulo 13. Sí, capítulo número 13. Y bueno, pues, sin más que más, hoy no trae notitas de saludos, porque creo que traía muchos papelitos el día de hoy. Loli, no sé si son los separadores. No, también, lo que pasa es que depuré algunos papelitos importantes. Sí, gracias por preguntar. Bueno, pues entonces, pues si no hay nada más que más, pues nada más invitando a nuestros mixeros que hayan escuchado las partes. Y recuerden, no se olviden dar like y suscribirse al canal. Y si ya está suscrito y esto ya es una lista de reproducción, bueno, pues aquí están todos los capítulos que hemos leído de este grandioso audiolibro. Y pues ahora sí, ¿qué les parece si ya comenzamos? Y como decimos aquí ya en AZMix, es tradición, la historia continúa aquí.
Capítulo 13. Energías para la sustentabilidad. Sin etiquetar, botón. Tocar 2 veces para activar. Etiqueta disponible. Usa desliza hacia arriba y hacia la derecha para ver. El aspecto más importante para reducir las emisiones de CO2, dióxido de carbono. a la atmósfera es por su supuesto el mejor aprovechamiento de la energía como primer paso. Lo anterior se logra haciendo más eficientes los procesos de combustión convencionales. A medida que alcanza la ciencia y la tecnología, estos procesos tienden a mejorar, como es el caso bien conocido del primer automóvil modelo I del señor Henry Ford, que tenía un rendimiento de 5.5 kilómetros por litro de combustible. Un automóvil actual de 4 cilindros tiene un rendimiento promedio de 18 kilómetros por litro. La tecnología ha permitido que se mejore el proceso de combustión y los combustibles a los cuales se les adicionan aditivos para que el rendimiento aumente. Lo mismo que ha sucedido en otros equipos como las calderas para producir vapor. Las actuales son mucho más eficientes que las antiguas. Adicionalmente a lo anterior, se tiene el desarrollo de las llamadas energías renovables o energías verdes, que no emiten Dióxido de carbono, CO2. o lo hacen en bajas cantidades que no impactan de la misma manera que las emitidas al quemar los combustibles fósiles. Las principales energías sustentables son las siguientes. Número 1. Hidroeléctrica. Es de las más antiguas y emplea flujos de agua con objeto de mover turbinas, a su vez generar energías eléctricas. El problema con este tipo de energía es que no en cualquier sitio es posible la construcción de dichas plantas. Número 2. Energía solar. Es de las más abundantes y puede aprovecharse de diferentes formas. Dato curioso, esta energía se usa en la industria aeroespacial. Por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, la mayoría de la energía producida por ella es a través de los paneles solares. Un gran ejemplo de energía solar. Y también en algunos países modernos. Letra A. Para la generación de energía eléctrica mediante celdas fotovoltaicas a base de silicio, el problema es que estos paneles solares son bastante costosos. Sin embargo, es posible que en los próximos años sean reemplazados por celdas fotovoltaicas de un nuevo material llamado grafeno, el cual es un subproducto del grafito con el que se encuentra en cualquier lápiz. En el año 2010, el Premio Nobel de Física fue otorgado a los investigadores Andrei Heyman y Konstantin Novoselov, precisamente por el descubrimiento del grafeno, que parece tener características muy similares al silicio para la transformación de radiación solar en electricidad. Esta sustancia es mucho más barata que el silicio y por lo tanto las celdas construidas con él serán más económicas que las actuales. Letra B. Energía solar concentrada. Mediante espejos parabólicos para la generación de vapor y mover turbinas y que generen electricidad, España es uno de los países con este tipo de generadores a nivel industrial. Letra C. Calentadores solares. Calentadores solares para el agua, con lo que se evita el uso de gas o electricidad y la generación de dióxido de carbono, CO2.
Este ya lo puede comprar en cualquier servicio. Ya puede comprar el calentador solar. Letra D, energía solar. También se puede emplear para enfriar y es por ello que ya existen refrigeradores solares con los cuales se evita el uso de electricidad proveniente de alguna planta termoeléctrica. Letra E. En las zonas rurales se emplean estufas solares que consisten de un espejo parabólico que concentra la energía solar en el centro y es ahí donde se coloca el recipiente en el cual se cocinan los alimentos. Con este tipo de estufas se evita la quema de leña o de gas, resolviéndose varios problemas como son la tala de árboles, la emisión de dióxido de carbono, CO2. tanto de manera directa al quemar la madera o el gas por el transporte de los cilindros de gas llenos o vacíos. 2. Energía eólica. Es la que produce el viento y se puede aprovechar en lugares donde se tengan corrientes de aire con las cuales se mueven turbinas que generen electricidad. La desventaja que presenta es que no en todas partes hay este tipo de corrientes de aire. Esta energía sustentable se sustenta en el principio de los antiguos molinos de viento, los cuales, a través de la energía del viento, en lugar de producir electricidad, ayudaban a moler el trigo a los campesinos y producir harina. 3. Energía geotérmica. Es la que se obtiene del vapor de agua, la cual es calentada por las capas subterráneas de la Tierra. Sin embargo, hay pocos lugares en el planeta donde se pueda aprovechar. Un ejemplo de este tipo de energía son las famosas aguas termales, que normalmente se encuentran a los pies de alguna montaña o algún volcán activo. 4. Biocombustibles. Son los que se obtienen de las plantas, como en el caso del alcohol y el biodiesel. El problema es que este tipo de combustibles es que se requieren grandes terrenos de cultivo, lo cual reduce las áreas de cultivo para alimentos. Por otro lado, el precio de algunos granos, como el maíz, tienden a incrementar por la demanda para obtener el biocombustible correspondiente, lo cual impacta gravemente a las personas de escasos recursos económicos que consumen dicho grano como parte importante de su dieta. Con estos biocombustibles se atenúa un problema, pero se genera otro. Número 5. Generación de metano. Generación de metano a partir de residuos sólidos biodegradables. Esto ya se hace en muchos lugares, con lo cual se resuelven dos problemas al mismo tiempo: eliminación de la contaminación por dichos residuos y producción de un gas combustible con el cual es posible generar electricidad. 6. Energía de las olas y de las corrientes marinas. Con los fluidos de agua es posible mover turbinas para que generen electricidad. Actualmente se encuentran en la etapa de investigación, pero son muy prometedores los resultados a la fecha. Esto es muy idéntico a la energía hidráulica. La única diferencia es que en lugar de ríos, esto se hace en zonas de agua más amplias, como los mares y algunos océanos. Y obviamente con turbinas más rápidas. Oh sí, energía en la playa. Número 7. Energía nuclear de fisión. Algunos investigadores sugieren que este tipo de energía se considere sustentable, ya que no genera dióxido de carbono, CO2. Sin embargo, varios accidentes graves en este tipo de plantas, en especial el sucedido durante el año 2011 en las costas de Japón, ha demostrado su
peligrosidad. Por otro lado, los residuos radioactivos de las plantas termonucleares también son otro peligro, ya que deben confinarse por largos periodos de tiempo en lugares muy especiales y con una vigilación constante. Una manera de motivar a los industriales, agricultores y al público en general para que se reduzcan las emisiones de dióxido de carbono, CO2, a la atmósfera es mediante los llamados bonos de carbono, que son una especie de impuestos que se aplican a los responsables de los procesos de quema de combustibles fósiles, y con esta medida se cumple lo que proponen muchas personas: el que contamine, que pague. Los recursos obtenidos se destinan a la siembra de árboles y al desarrollo de energías renovables. Algo que todavía no se hace con dichos recursos es subsidiar a las personas que adquieren automóviles híbridos. Dichos vehículos son actualmente más costosos que los automóviles convencionales, pero si los compradores recibieran esta ayuda, todos nos veríamos beneficiados por la reducción en las emisiones de dióxido de carbono, CO2. En las grandes ciudades del mundo. Bueno, ahora vamos a leer el último párrafo del capítulo número 13, que se llama Energías para la sustentabilidad. Existen muchas oportunidades para reducir las emisiones de dióxido de carbono, CO2 a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles mediante energías limpias. La siguiente etapa será promover tanto por los gobiernos como por los industriales. Sin embargo, se debe reconocer que algunos países pueden ser perjudicados en sus economías si se optan tales energías de manera general en todo el planeta. Tal es el caso de las naciones productoras de petróleo, como lo es México, Brasil y los países árabes. Aquí surge una paradoja, que es la siguiente: siempre que se atenúa o se resuelve un problema ambiental, hay personas beneficiadas y otras perjudicadas. Sin embargo, se debe hacer lo más que sea posible para atenuar las emisiones de CO2, dióxido de carbono, y así reducir al mínimo el cambio climático que actualmente se vive en el planeta. Bueno, ahora vamos a leer el capítulo número 14. Capítulo número 14. La sustentabilidad mundial. En los capítulos anteriores se describieron las maneras de alcanzar la sustentabilidad en la industria, la agricultura y en las grandes urbes, así como las maneras de generar energías amables con el ambiente. Para alcanzar tal fin, algunas naciones ya han avanzado mucho en todos estos aspectos, y es por ello que tienen altos índices de sustentabilidad. Por otro lado, hay países que tienen bajos índices y por lo tanto sus condiciones ambientales están lejos de ser las adecuadas. El índice de sustentabilidad evalúa la calidad del aire en las ciudades, la calidad y la disponibilidad de los recursos híbridos, los niveles de consumo de recursos materiales y energías por persona, la degradación de los suelos de cultivo, la situación de la flora, la fauna, así como la contribución de cada flora cada nación a la contaminación planetaria. En la siguiente tabla
vamos a ver los índices de sustentabilidad de algunos países. Los valores más altos de ese índice representan un mayor equilibrio con el medio ambiente y los más bajos señalan grandes daños al entorno. ¿Me permite Es seguro quitar el dispositivo. Dispositivo quitado. Inclinado protegerse para recibir el dispositivo. Puede colocar el dispositivo de forma segura. Dispositivo conectado correctamente. Esta tabla se llama tabla 14.1, índices de sustentabilidad ambiental para todos los países. Como se puede apreciar, los 5 primeros lugares son para las naciones en donde los niveles de educación para los adultos mayores son de los más altos. Por lo tanto, sus ciudadanos son conscientes de la importancia del cuidado del ambiente. Su índice de sustentabilidad supera los 60 puntos. Por otro lado, se tienen a las naciones con más bajos índices de sustentabilidad, encontrándose a México en el lugar número 84, con unos puntos con 49.11 puntos. Lo anterior representa un gran reto y al mismo tiempo una oportunidad para todos nosotros, incluyendo a los gobernantes, industriales y agricultores y la ciudadanía en su conjunto. Esperemos que nuestro país ascienda en este aspecto para bien tanto de las generaciones actuales como las futuras. Bueno, ya vamos a leer el último párrafo del capítulo número 14 que se llama Sustentabilidad Mundial y dice así: es bueno hacer notar que los Estados Unidos de América ocupan el lugar número 49, debido principalmente a sus emisiones de dióxido de carbono, CO2, ya que junto con China son los que existen el 44% del total mundial. Es por ello que también China ocupa el lugar número 116, muy por debajo de México. Bueno, ahora vamos a leer el capítulo 15. Capítulo número 15. Alimentación para la sustentabilidad. La necesidad básica de todo ser humano en su alimentación, y es por ello que para alcanzar la sustentabilidad se debe entender el impacto ambiental que se genera en el consumo de alimentos. Para entender lo anterior se presenta un ejemplo muy simple. 3 personas desean tomar un vaso de jugo de naranja. La primera vive en un complejo habitacional tipo condominio, en el cual todos los espacios verdes se han sembrado con árboles frutales y plantas comestibles. Entre estos árboles hay naranjos. La persona va y corta las naranjadas que requiere para su jugo, lo prepara y se lo toma. Guarda las cáscaras de dicha fruta para producir composta y así aplicarla a los terrenos del mismo condominio. Su impacto sobre el ambiente fue nulo. La segunda persona va caminando al mercado local y adquiere las naranjas que son producidas cerca de ese sitio, pero requieren ser transportadas en un vehículo convencional de combustión interna. Regresa a su casa, prepara su jugo y tira las cáscaras en el bote de basura para después entregarlas en el camión colector.
Aquí se generan 3 tipos de impacto ambiental. Impacto número 1. Emisiones de dióxido de carbono, CO2, y del vehículo que transporte las frutas del lugar de siembra al mercado. Impacto número 2. Emisiones de dióxido de carbono del camión que recorre la distancia, que recolecta la basura. Impacto número 3. La basura que generada depositará normalmente en un tiradero hacia cielo abierto. En el mejor de los casos, en un relleno sanitario, por lo cual ya no se podrá utilizar como composta de las cáscaras de naranja. Muchas gracias a Zetamix. Un placer. La tercera persona decide ir en su auto al supermercado a comprar las naranjas, las cuales se cultivan en un lugar muy, pero muy lejano que requiere de un transporte. Regresa a casa, prepara su jugo, tira las cáscaras al bote de basura, que más tarde entregará al camión recolector de la misma. Aquí se han generado los siguientes impactos. Impacto número 1. Emisiones de dióxido de carbono, CO2 del automóvil particular de esta persona cuando se va al supermercado. Impacto número 2. Emisiones de dióxido de carbono, CO2 del vehículo que transporta las frutas del lugar de siembra al supermercado. Impacto número 3. Emisiones de dióxido de carbono del camión de recolectar la basura. Y impacto número 4. La basura generada se depositará normalmente en un tiradero al cielo abierto o en el mejor de los casos en un relleno sanitario, por lo cual ya no se podrá utilizar la composta de las cáscaras de naranja. Oh, eso es terrible. Casi van a aumento cada uno de los casos mixeros. En el caso del primero no tiene ninguna. En el caso de dos, pues nada más tenemos la emisión de dióxido de carbono tanto del transporte de naranjas y pues que tira la basura a las cáscaras. Y ya en el último, analizándolo, pues vamos a decirlo así, es el peor de todos. Pues además de no irse, además de como la persona, además tan cómodamente, pues se va al supermercado en su automóvil y quién sabe si estas naranjas fueron transportadas o importadas inclusamente y utilizaron grandes cantidades del combustible y nada más faltaba que tirara esto al bote de basura. Y los dos últimos pues tiraron al bote de basura y se le entregaron la bolsa al camión recolector de la basura, yendo a parar a un tiradero o a uno de recursos sanitarios, contaminando tanto el suelo, el aire y haciendo pues inservibles literalmente esas cáscaras de manzana que pudieron servir en composta, como el de nuestro compañero que está en el primer ejemplo. Así que pues tenemos que pues pensar en esto, ¿no? Muchas gracias por todo, Zetamix. Un placer. En este ejemplo, las 3 personas tomaron el jugo de naranja que deseaban, pero los impactos de cada uno fueron distintos. De hecho, la primera persona no causó daños al medio ambiente. Y se llevó su jugo. Para alcanzar la sustentabilidad en relación a los alimentos, cualesquiera que estos sean, es indispensable analizar dónde se produce, prefiriendo siempre aquellos obtenidos lo más cerca del lugar de consumo. Aprende de mí, por favor. Y por supuesto, lo ideal es producir la mayor cantidad de frutas y verduras en las zonas verdes de las ciudades para que con ello evitar el transporte de lugares lejanos. Es muy común en algunos supermercados de las grandes ciudades de México encontrar frutas producidas en Chile o en Estados Unidos de América. Siendo así, las mismas frutas se cultivan en el país. Imagine el amable lector el impacto ambiental
provocado al transportar frutas de esos países a México. Aquí es responsabilidad del consumidor preferir los productos locales y, en último de los casos, los nacionales a los extranjeros. Con la agricultura urbana se van a eliminar en gran medida los impactos de transportes de frutas y verduras de lugares lejanos. Otros aspectos muy polémicos para alcanzar la sustentabilidad alimentaria es sin duda el consumo de carne, ya que en su producción masiva se impacta gravemente al ambiente. Es difícil de creer, pero a nivel mundial, la crianza de animales producen 18% de los gases de efecto invernadero, mientras que el transporte mundial genera solo el 13.5% de estos gases. Este impacto ambiental en la crianza de animales para el consumo humano, como son aves, vacas, borregos y cerdos, se puede explicar por todo lo siguiente. Me dolerá decir esto. Explicación A. Es necesario convertir bosques a tierras de pastoreo o para la siembra de granos. Con ello se generan dos impactos: talas de árboles y destrucción de ecosistemas para los animales que viven en él. Explicación 2. Una vez convertido el bosque para el cultivo industrial, se debe agregar fertilizantes y pesticidas químicos, así como agua de riego. Con ello se contamina el agua y los suelos, los cuales finalmente se convertirán en tierras desérticas. Explicación número 3. Los desechos de los animales también pasan a contaminar el aire, el agua y los suelos. Un reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación señala que a nivel mundial el 26% de la tierra fértil del planeta se destina a la producción de alimentos para la crianza de animales, para el consumo humano. Si esos terrenos se destinaran a la producción de alimento para los seres humanos, directamente el problema de las graves hambrunas se reduciría en gran medida. Para alcanzar la sustentabilidad en los alimentos es indispensable reducir al mínimo la ingesta de proteína animal, ya que el consumo actual en muchas naciones es demasiado alto. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, el habitante promedio consume 124 kilogramos de carnes rojas, 20.3 de pescado al año, lo que hace un total de 144 kilogramos. Si esa cantidad se divide entre los 365 días al año, se tiene una ingesta de 395 gramos de proteína animal, siendo que el Instituto de Medicina de esta nación recomienda 56 gramos por día. Lo anterior significa que el habitante promedio de los Estados Unidos de América consume 7 veces más proteína de lo debido. Esta carne también trae asociadas grasas, la cual se consume en cantidades anormalmente elevadas. Todo esto en parte explica la razón por la cual esta nación ocupa el primer lugar mundial en adultos obesos o con sobrepeso. Desgraciadamente, México tiene el segundo lugar en adultos con estos problemas y el primer lugar con los mismos padecimientos en niños, algo que aún así es más preocupante. Como dato adicional, se sabe que a nivel mundial se tienen 1.200 millones de personas obesas o con exceso de peso, es decir, el 17% de la población del planeta. Algunas personas bien intencionadas sugieren que el consumo de pescado puede atenuar el daño ambiental que se genera con la crianza de animales de pastoreo. La respuesta es sí y no. Sí, cuando el pescado proviene de
cuerpos de agua sin contaminantes, como pueden ser estanques naturales o artificiales, ya que los océanos del planeta se encuentran muy contaminados. De esta manera se resuelven dos problemas. Problema número 1. Se evita la intoxicación por mercurio, el cual es un metal muy tóxico que afecta gravemente el sistema nervioso humano, en especial al cerebro. Problema número 2. Ya no se requieren grandes flotas pesqueras que salgan a los mares, con lo cual se evita las emisiones de... Dióxido de carbono, CO2. Ahora va el no. No cuando los peces provienen de los mares debido a lo contaminado de estos y a lo que los peces acumulan en sus tejidos dichos contaminantes, en especial el mercurio, HG. el cual es sumamente peligroso para la salud humana. Por todo lo anterior, se hace indispensable educar a la población de los países en los que se tienen altos consumos de carne, de los problemas que ello provocan, aconsejando cambiar a una dieta basada en frutas y verduras y granos, ya que está demostrado que es mucho más saludable y al mismo tiempo se reducen los problemas ambientales descritos con la crianza de ganado. Muchas personas argumentan que los seres humanos requerimos proteína en la dieta, por lo tanto se debe consumir carne. Eso es verdad, todos requerimos proteínas, pero se puede obtener de la soya, el frijol, el aguacate, etc., como sucede en varias naciones de Asia. La tendencia futura para alcanzar la sustentabilidad relacionada con la alimentación se puede resumir en los siguientes puntos. Punto número 1. Consumir alimentos que se produzcan localmente o a distintas distancias relativamente cortas, para con ello minimizar las emisiones de CO2 a la atmósfera por los transportes y al mismo tiempo crear empleos en la agricultura a nivel local o nacional. Número 2. Punto número 2. Reducir el consumo de carne al mínimo y, de ser posible, sustituirla como proteína de origen animal. Favorecer el consumo de pescado producido fuera de los mares, en estanques naturales o artificiales. Punto número 3. El punto número 3 ya lo leímos, disculpen. Favorecer el consumo de pescado producido fuera de los mares, en estanques naturales o artificiales. Punto número 4. Preferir una dieta vegetariana tanto porque con ella se reducen los impactos sobre el ambiente de la crianza de ganado, como porque es más saludable. Punto número 5. Consumir productos orgánicos certificados por ser también más sanos, y al mismo tiempo se evite el uso de fertilizantes y pesticidas químicos artificiales que contaminan el ambiente. Bueno, a continuación vamos a leer el último párrafo de este capítulo número 15, Alimentación para la sustentabilidad. Como se puede apreciar, hay mucho que cada uno de nosotros puede hacer como consumidor para alcanzar, por una parte, la sustentabilidad alimentaria y por la otra, lograr tener una salud óptima. El reto está en nuestras manos. Lo único que se requiere es conocimiento y acciones inmediatas. Bueno, ya terminamos de leer el capítulo número 15 a Zetamix. Para terminar nuestro libro restarían 3 capítulos. Le comento, el capítulo número 16 es largo, entonces me permite leer el capítulo 17 y en la siguiente
leemos el 16 para leer 16, 18 y 19, ¿le parece? En nuestra siguiente, y nos dé muy bien tiempo para que queden en buen tamaño todos nuestros capítulos. No, yo mejor sugiero que mejor nos transportemos a la siguiente parte para que podamos tener una mejor cronología del libro. Aún así, gracias por la sugerencia, Lelisui. Pero bueno, pues no dejemos tanto hacia nuestros diccionarios. Mejor vamos a decirles cuál es el siguiente capítulo, que es el número 16. Y el nombre es... Capítulo 16. Evolución de la conciencia. Para desarrollar, para alcanzar el desarrollo sustentable. ¿Algo que decir, Lolisui, antes de irnos? No, nada más la sugerencia de adelantar un capítulo, gracias. Bueno, mixeros, pues esperando que les haya gustado esta parte. Y bueno, pues hoy aprendimos bastante cosas, aunque me traumé eso con lo de dejar de comer carne, porque la verdad yo soy un vil carnívoro. Pero bueno, pues nada más, pues mencionándoles, esperando que les haya gustado mucho este video. Entonces no olviden like y suscribirse al canal, al igual que compartirlo para llegar a mucho más gente. Y bueno, pues por parte mía ya sería todo. También no se olviden consultar el viaje que anduvimos haciendo, hablando de viajes al principio del capítulo, me acordé. No se olviden que estaremos subiendo las vacaciones de ZMix el fin de semana, y todo el equipo de ZMix, Don Toño, Lolisubi y su servidor Asfaldo XD, ahí un rato en la carretera. Pero bueno, mixeros, pues creo que después de esto, pues nos vemos muy pronto. Y bueno, continuaremos en este grandioso libro de cambio climático. Y recuerden, mixeros, que esto continuará. Cambio fuera a ZMix. Ay, qué buen capítulo. Bueno, sí, se me olvidó ir por eso. Ahí tengo. Sí, desconectar transmisión.